ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Bienvenidos, y nos encontramos en el sexto capítulo de Revuelta Visual. Esta vez en la sección El rugir de las pioneras. Somos Ana, y Jorge, y en este episodio nos adentraremos en el apasionante mundo del feminismo. exploraremos su origen, diversidad e impacto que ha tenido en la actualidad, especialmente en América Latina. Prepárense para un viaje lleno de inspiración y revolución. Defendiendo el feminismo es un movimiento político, social y filosófico que busca la igualdad en derechos y oportunidades para las mujeres. Cabe recalcar que el feminismo no es lo opuesto al machismo. El machismo expresa violencia y dominación por parte del hombre. Lo opuesto a este sería el embrismo. Como referente histórico, durante la época colonial, en Latinoamérica, existía un racismo que clasificaba y limitaba a las mujeres por su descendencia étnica y socioeconómica. Latinoamérica, al ser muy diversa, mestizas, blancas, indígenas, negras, no compartían las mismas realidades sociales. Este es el motivo por el cual el feminismo latino y el europeo tienen un motivo de lucha distinto. En Latinoamérica tuvo un desarrollo tardío. Surge en Yucatán, México, con el primer Congreso Feminista en 1916. A mediados de los 70s y 80s se esparce por el resto del continente. Se ve la necesidad de crear un reencuentro. Surge el EFLAC, Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe. Además, tenemos ramas importantes en este movimiento, las cuales, por ejemplo, son la rama liberal, que critica el trato de las mujeres en la sociedad actual, violentando los principios de igualdad y libertad. También tenemos la rama radical, influenciada por el New Left y el movimiento de liberación de los 60s. Estas se oponen al patriarcado. En Latinoamérica, al igual que su diversidad cultural y social, también existen distintos tipos de lucha por todo el continente, con características y contextos sociales propios. Mayor presencia del movimiento se da en Argentina, Bolivia, Guatemala, Colombia y Brasil. El feminismo descolonial antirracista surge en Brasil y Colombia. La interseccionalidad introduce factores de discriminación hacia la mujer por su clase y raza. Este movimiento busca luchar en contra de esta opresión. Por otro lado, tenemos al feminismo comunitario que sucede en Bolivia y Guatemala. Diferente al feminismo blanco, este engloba a mujeres indígenas basándose en la existencia de una identidad común y ancestral. También está el movimiento Ni Una Menos, que surgió en Argentina en junio del 2015, luego del asesinato de Chiara Páez, de 14 años, por su novio al no querer abortar a su bebé. Esta marcha, la Marea Verde, se extendió por varios países como también Perú. Por último, tenemos al feminismo de diversidad cultural. Es una ruptura del feminismo que busca la lucha de igualdad de género e inclusión de la comunidad trans, queer o LGBT. Dentro de este movimiento tenemos bastantes íconos que son muy conocidos, como por ejemplo Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista mexicana. Además, también podemos incluir a la Rosalía Arteaga Serrano, que es expresidenta de Ecuador, es abogada y activista. ¿Sabían que nuestra carrera de diseño está relacionada con este movimiento? Claro, esta relación es muy importante porque existe una necesidad de crear una identidad visual que represente sus valores y objetivos, de fácil reconocimiento y fortalecimiento de lazos entre sus miembros. Además, se usa material de protestas, se utiliza símbolos y además se utiliza también el color morado que simboliza igualdad y fortaleza. Es utilizada como una herramienta de crítica. Y también en Colombia, Marta Granados es una diseñadora que utiliza el abstractismo, la imagen de la mujer y la crítica social. Este movimiento ha traído consigo aportes positivos, como por ejemplo en Chile en 2018 se promulgó la ley contra el acoso sexual callejero. También en Argentina, en diciembre de 2018, se aprobó la ley Micaela, que busca capacitar a trabajadores con la temática de género y violencia. Y en 2020, después de una ardua lucha, se legalizó el aborto. Además, por otro lado, en Colombia, en 2015 se clasificó el feminicidio con una penalidad de 20 a 40 años. Y en México, se implementó el registro público de agresores sexuales. Se aprobó el aborto en algunas ciudades. Lamentablemente, dentro de este movimiento se observaron aspectos negativos, como la vigencia de una ideología machista en la mayoría de los países, tanto muertes, abortos y disparidad social y económica. Por ejemplo, vemos en las noticias actuales en nuestro país que en Cajamarca la Policía Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva contra el feminicida Alex Quesada. ¿Pero por qué solo 9 meses?
Estoy completamente de acuerdo con tu pregunta. ¿Por qué solo 9 meses si este hombre asesinó a alguien? Sí, creo que tienes razón. Se debería castigar mucho más a estas personas, no solo con dándoles, yo qué sé, 9 meses o 8, debería ser por cadena perpetua. También este caso me recuerda a otro que ocurrió en nuestro país, el caso de Catherine Gómez, que sucedió el 18 de marzo del 2023. Ella murió rociada y quemada en una plaza de Lima. Me parece muy mal este caso, ¿no? Que, por ejemplo, se sigan todavía cometiendo estos actos contra la mujer, ¿no? Y que el hombre sea castigado por una condena muy corta y no permanente, por así decirlo, ¿no? Perpetua. Sí, yo recuerdo haber visto este caso en las noticias y ver cómo la gente también trató de ayudarla, pero no pudieron. Por otro lado, tenemos que en México, en la marcha del 8 de marzo, miles de familias salieron a protestar. Como dato, mueren 11 mujeres al día. ¿Cómo es esto posible? Me parece terrible que hayan tantas muertes de mujeres. Como también en Argentina se reportaron 252 víctimas de feminicidio en el año 2022. Aunque bueno, comparando con el 2017, este descendió un 10%. Yo creo que tienes razón. Se debería hacer un cambio drástico para que ya no suceda tantos feminicidios o cosas en contra, ¿no? De la mujer que mayormente no son castigadas por la autoridad y son fácilmente olvidadas, ¿no? Además, en el feminismo en nuestro país llega en el siglo XIX. Florent Tristán y María Jesús Alvarado defienden los derechos de igualdad de la mujer peruana. El movimiento se desarrolló más en los 70s y estuvo conformado mayormente por mujeres de la capital. Tuvo menos impacto en provincia. Además, el Estado deja de ser el foco de ataque y la pobreza, tanto la brecha salarial, se vuelven nuevos objetivos. Actualmente, nuestro país se suma a la lucha del movimiento Ni Una Menos. En el 2021 hubo 141 casos de feminicidios y en el 2022 137. Aunque la cifra bajó, aún se reportan alrededor de 17.000 casos de violencia contra la mujer. Este año se han registrado hasta ahora 58 feminicidios en el Perú. Además, han habido problemas con el machismo y la brecha de participación política en nuestro país. Observamos que, a pesar de las cifras desmotivadoras, el movimiento sigue. Aún se lucha por una construcción cultural en base al respeto con derechos. Se denuncia el mal actuar machista de abusos, violencia y diferencia étnica y de género. Concluimos que el feminismo debe ser no solo un movimiento para mujeres, sino un movimiento en el que todos participemos en conjunto buscando solucionar estas desigualdades en derecho y oportunidades de la mujer. Y hasta aquí llegamos con el rugir de las pioneras. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro episodio. Y los invitamos a seguir escuchando en el próximo episodio, que se tratará sobre el indigenismo. Porque la lucha por el feminismo no se detiene y este podcast tampoco. Nos vemos.